Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades. En general os habla Ricardo Silvestre, un hombre sin corazón. Ese es mi trauma. Porque me acaban de decir de que si a los 20 años no eres comunista, es que no tienes corazón. Yo a los 20 años no era comunista, luego no tengo corazón. Y desde este alma despiadada vamos a hacer este programa. Aunque he de declarar que a los 20 años era medio gilipollas, porque era lo que podríamos llamar un neocon, algo así como una mezcla entre liberal y no sé cómo deciros, y tío muy de derechas, una cosa curiosa, ¿no? Así que he pasado de ser un hombre sin corazón y medio gilipollas a otra cosa que estoy actualmente, que podríamos llamar reaccionario. Vaya introducción más asquerosa que he hecho, ¿verdad? Pero no sé, se me había ocurrido que podía ser impactante. Desde mi perdida gilipollez y mi... Oye, esto... Bueno, lo dejamos. Volvamos a empezar. Bueno, son cosas del directo. Ahora vamos a empezar canónicamente. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Vamos con el capítulo 4 o 5, no me acuerdo ya. Ahí se me ha olvidado mirarlo. De esta serie titulada Capitalismo y Suma Cero. O Mercado y Suma Cero. Hoy estoy inspirado. Y lo vamos a hacer según el método que llevamos usando habitualmente en los últimos tiempos, que es ir haciéndolo poquito a poquito, capítulo a capítulo, al final la gran recopilación. Y para eso, pues me he inspirado en la realidad. Y mirad, seguramente me lo desmonetizan, pero vamos a sacar algo que ha aparecido en internet repetidamente, que es una entrevista a un recientemente elegido presidente de Argentina, un tal Javier Milei. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Es una discusión filosófica. Yo ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Está claro que no es un tema tangible. Se pueden o no se pueden vender niños. Esto no es tangible, no, es muy abstracto, ¿verdad? La pregunta. Por lo tanto, definirse, hay que ver si la sociedad está preparada. ¿No? Bueno, es que mejor yo no tengo corazón. Y como no tengo corazón, podré a continuación leer una larga cita de la persona que hay detrás de todo esto de la venta de niños, del gran inspirador, del inventor, o uno de los inventores de eso que se llama anarcocapitalismo, ideología así con todas las letras, a la cual se adhiere nuestro amigo el señor Milei. Murray Rothbard es el gran teórico del anarcocapitalismo. Y entonces he ido a las fuentes, he ido a la página web del Instituto Mises y he sacado la cita concreta para que veamos cuán razonadamente está el tema de la venta de niños, que es lógico que uno se lo plantee, ¿no? ¿O no? Es que ya os digo que no tengo corazón, no fui comunista en mi adolescencia ni en mi juventud. Y estas cosas pasan. Entonces, ahora va en serio, empecé a hacer la cita y se me fue de las manos. Es una cita casi de un cuarto de hora y al final se me trabó la lengua y dije, ya basta, acabó por derribo. Esto lo había acabo de grabar justamente antes de grabar esta presentación. Así que ya veréis que esto acaba por derribo. Y me entró la tentación de recortar la cita y dejar solo las frases más lapidarias. Pero no. Yo apuesto por una cosa que es muy poco comercial aquí en YouTube, que es hacer citas largas. Apostar por la paciencia de los oyentes más que de los videntes, porque aquí hay poco que ver, ya veis. Y sobre todo esto lo hago pensando también en el podcast de iVoox, o sea, los que solo me escuchan, que acostumbran a ser gente con más paciencia. Así que ahí va una cita larga que es veneno para la audiencia en YouTube, pero nos servirá para ambientarnos en dónde salen estas ideas tan peculiares de la venta de niños, de los derechos de propiedad. Bueno, ya veréis. Y con mi corazón de pedernal he podido leerlo sin ponerme a llorar y sin ponerme a reír. Así que allá vamos con la larguísima cita. Niños y derechos. Este artículo es un extracto del capítulo 14 de la ética a la libertad. Y empieza así. Ahora
hemos establecido el derecho de propiedad de cada hombre sobre su propia persona y sobre la tierra virgen que encuentra y transforma con su trabajo. Y hemos demostrado que de estos dos principios se puede deducir toda la estructura del derecho de propiedad sobre todo tipo de bienes. Entre ellos se encuentran los bienes que adquiere a cambio o como resultado de una donación o legado voluntario. Queda, sin embargo, el difícil caso de los niños. El derecho de autopropiedad de cada uno se ha establecido para los adultos, para los autopropietarios naturales que deben utilizar su mente para seleccionar y perseguir sus fines. Por otro lado, está claro que un bebé recién nacido no es en ningún sentido natural un autopropietario existente, sino un autopropietario potencial. Pero esto plantea un problema difícil. ¿Cuándo o de qué manera un niño en crecimiento adquiere su derecho natural a la libertad y a la autopropiedad? ¿Progresivamente o de golpe? ¿A qué edad? ¿Y qué criterios establecemos para este cambio o transición? Incluso desde el nacimiento, la propiedad de los padres no es absoluta, sino de tipo fiduciario o de tutela. En resumen, todo bebé, desde el momento en que nace y por lo tanto ya no está contenido en el cuerpo de su madre, posee el derecho de autopropiedad en virtud de ser una entidad separada y un adulto potencial. Por lo tanto, debe ser ilegal y una violación de los derechos del niño que un padre agreda a su persona mutilándolo, torturándolo, asesinándolo, etc. Por otra parte, el propio concepto de derechos es un concepto negativo, que delimita las áreas de acción de una persona en las que ningún hombre puede interferir adecuadamente. Por lo tanto, ningún hombre puede tener derecho a obligar a alguien a realizar un acto positivo, ya que en ese caso la coacción viola el derecho a la persona o a la propiedad del individuo coaccionado. Así, podemos decir que un hombre tiene derecho a su propiedad, es decir, derecho a que no se invada su propiedad, pero no podemos decir que alguien tenga derecho a un salario digno, pues eso significaría que se coaccionaría a alguien para que le proporcionara ese salario, y eso violaría los derechos de propiedad de las personas coaccionadas. Como corolario, esto significa que en la sociedad libre ningún hombre puede tener la obligación legal de hacer algo por otro, ya que esto invadiría los derechos del primero. La única obligación legal que tiene un hombre con otro es la de respetar los derechos del otro. Aplicando nuestra teoría a los padres y a los hijos, esto significa que un padre no tiene derecho a agredir a sus hijos, pero también que el padre no debe tener la obligación legal de alimentar, vestir o educar a sus hijos, ya que tales obligaciones supondrían actos positivos coaccionados sobre el padre y que le privarían de sus derechos. Por lo tanto, el padre no puede asesinar o mutilar a su hijo, y la ley prohíbe adecuadamente que un padre lo haga. Pero el padre debe tener el derecho legal de no alimentar al niño, es decir, de permitirle morir. Por lo tanto, la ley no puede obligar a los padres a alimentar al niño o a mantenerlo con vida. Una vez más, el hecho de que un padre tenga una obligación moral, más que jurídica, de mantener a su hijo con vida es una cuestión completamente distinta. Esta norma nos permite resolver cuestiones tan controvertidas como ¿debe un padre tener derecho a dejar morir a un bebé deforme, por ejemplo, no alimentándolo? La respuesta es, por supuesto, afirmativa, lo que se deduce a fortiori del derecho más amplio a dejar morir a cualquier bebé, sea o no deforme, aunque, como veremos más adelante, en una sociedad libertaria la existencia de un mercado libre de bebés reducirá al mínimo esta negligencia. Nuestra teoría también nos permite examinar la cuestión del Dr. Kenneth Edelin del Hospital de la ciudad de Boston, que fue condenado en 1975 por homicidio involuntario por permitir que un feto muriera, por deseo claro está de la madre, tras practicar un aborto. Si los padres tienen el derecho legal de permitir que un bebé muera, entonces, a fortiori, tienen el mismo derecho para que los fetos extrauterinos... Si los padres tienen el derecho legal de permitir que un bebé muera, entonces a fortiori tienen el mismo derecho para los fetos extrauterinos. Del mismo modo, en un mundo futuro en el que los bebés puedan nacer en dispositivos extrauterinos, tubos de ensayo, de nuevo los padres tendrían el derecho legal de desenchufar a los fetos, o más bien de negarse a pagar para que sigan enchufados. Examinemos las implicaciones de la doctrina según la cual los padres deben tener una obligación jurídicamente exigible de mantener a sus hijos con vida. El argumento a favor de esta obligación contiene dos componentes.
que los padres crearon al niño mediante un acto intencionado y libremente elegido, y que el niño está temporalmente desamparado y no es dueño de sí mismo. Si consideramos, en primer lugar, el argumento de la indefensión, podemos señalar, en primer lugar, que es una falacia filosófica sostener que las necesidades de A imponen propiamente obligaciones coercitivas a B para satisfacer estas necesidades. Por un lado, entonces se violan los derechos de B. En segundo lugar, si se puede decir que un niño indefenso impone obligaciones legales a otra persona, ¿por qué específicamente a sus padres y no a otras personas? ¿Qué tienen que ver los padres? La respuesta, por supuesto, es que son los creadores del niño, pero esto nos lleva al segundo argumento, el de la creación. Considerando, pues, el argumento de la creación, esto excluye inmediatamente cualquier obligación de una madre de mantener con vida a un niño que fue el resultado de un acto de violación, ya que este no fue un acto libremente asumido. También excluye cualquier obligación de este tipo por parte de un padrastro, padre adoptivo o tutor, que no participó en absoluto en la creación del niño. Además, si la creación engendra una obligación de mantener al niño, ¿por qué debería cesar cuando el niño se convierte en adulto? Como afirma Ebers. Los padres siguen siendo los creadores del niño. ¿Por qué no están obligados a mantenerlo para siempre? Es cierto que el hijo ya no es indefenso, pero la indefensión, como se ha señalado anteriormente, no es en sí misma causa de obligación. Si la condición de ser el creador de otro es la fuente de la obligación y esta condición persiste, ¿por qué no lo hace la obligación? ¿Y qué hay del caso en alguna década futura en que los científicos sean capaces de crear vida humana en el laboratorio? ¿El científico es entonces el creador? ¿Debe tener también la obligación legal de mantener al niño con vida? Y supongamos que el niño es deforme y enfermo, apenas humano. ¿Sigue teniendo una obligación legalmente vinculante de mantenerlo? Y si es así, ¿qué parte de sus recursos, su tiempo, su energía, su dinero, su capital, debe invertir legalmente para mantener al niño con vida? ¿Dónde termina su obligación y según qué criterio? Esta cuestión de los recursos también es directamente relevante en el caso de los padres naturales, como señala Ebers. Consideremos el caso de unos padres pobres que tienen un hijo que enferma. La enfermedad es lo suficientemente grave como para que los padres, a fin de obtener la atención médica necesaria para mantener al bebé con vida, tengan que morirse de hambre. ¿Tienen los padres la obligación de reducir su propia calidad de vida hasta el punto de extinguirse para ayudar al niño? Y si no, podríamos añadir, ¿en qué momento cesa propiamente la obligación legal de los padres? ¿Y según qué criterio? Ebers continúa. Se podría argumentar que los padres solo deben el cuidado mínimo medio, calor, cobijo, alimentación, necesario para mantener a un niño con vida. Pero si se va a adoptar la postura de la obligación, parece ilógico, en vista de la gravedad y de cualidades y características humanas, vincular la obligación al hecho de procusto del promedio humano. Un argumento común es que el acto voluntario de los padres ha creado un contrato por el que los padres están obligados a mantener al niño, pero esto implicaría también el supuesto contrato con el feto que prohibiría el aborto. Y 2, esto cae en todas las dificultades con la teoría del contrato como se analizó anteriormente. Por último, como señala Ebers, supongamos que consideramos el caso de una persona que rescata voluntariamente a un niño de un siniestro que mata a sus padres. En un sentido muy real, el rescatador ha dado vida al niño. ¿Tiene entonces el rescatador la obligación legal de mantenerlo con vida a partir de entonces? ¿No sería esto una monstruosa servidumbre involuntaria que se impone al Salvador? Y si para el Salvador, ¿por qué no también para el padre natural? La madre, por lo tanto, se convierte al nacer su hijo en su fiduciaria propietaria, obligada jurídicamente solo a no agredir a la persona del niño, ya que éste posee el potencial de autopropiedad. Aparte de eso, mientras el niño viva en su casa, debe estar necesariamente bajo la jurisdicción de sus padres, ya que viven en una propiedad de esos padres. Ciertamente los padres tienen derecho a establecer normas de uso de su casa y de su propiedad para todas las personas, sean hijos o no, que vivan en ese hogar. Pero, ¿cuándo vamos a decir que esta jurisdicción fiduciaria de los padres sobre los hijos llegará a su fin? Sin duda, cualquier edad concreta, 21, 18 o lo que sea, solo puede ser completamente arbitraria. La pista para la solución de esta espinosa cuestión se encuentra en los derechos de propiedad de los padres en su hogar. Pues el niño tiene sus plenos derechos de propiedad cuando demuestra que los tiene por naturaleza, es decir, cuando abandona o se escapa del hogar. Independientemente de su edad, debemos conceder
A todo niño el derecho absoluto a huir y a encontrar nuevos padres adoptivos que lo adopten voluntariamente o intentar existir por su cuenta. Los padres pueden intentar persuadir al niño fugado para que regrese, pero es una esclavitud totalmente inadmisible y una agresión a su derecho de autodeterminación que utilicen la fuerza para obligarle a regresar. El derecho absoluto a huir es la máxima expresión del derecho a la autodeterminación del niño, independientemente de su edad. Ahora bien, si un padre puede ser dueño de su hijo, en el marco de la no agresión y la libertad de fuga, esto es horrible, también puede transferir esa propiedad a otra persona. Puede dar al niño en adopción o puede vender los derechos sobre el niño en un contrato voluntario. En resumen, debemos afrontar el hecho de que la sociedad puramente libre tendrá un floreciente mercado libre de niños. Superficialmente esto suena monstruoso e inhumano, pero una reflexión más detenida revelará el humanismo superior de dicho mercado, porque debemos darnos cuenta de que ahora existe un mercado de niños, pero que dado que el gobierno prohíbe la venta de niños a un precio, los padres solo pueden entregar a sus hijos a una agencia de adopción autorizada de forma gratuita. Esto significa que ahora sí tenemos un mercado de niños, pero que el gobierno impone un control de precios máximo de 0 y restringe el mercado a unas pocas agencias privilegiadas y, por tanto, monopolistas. El resultado ha sido un mercado típico en el que el gobierno mantiene el precio de la mercancía muy por debajo del precio del mercado libre, una enorme escasez del bien. La demanda de bebés y niños suele ser mucho mayor que la oferta, y de ahí que veamos a diario tragedias de adultos a los que se les niega la alegría de adoptar niños por parte de agencias de adopción entrometidas y tiránicas. De hecho, nos encontramos con una gran demanda insatisfecha de niños por parte de adultos y parejas, junto con un gran número de bebés sobrantes y no deseados, abandonados o maltratados por sus padres. Permitir un mercado libre de niños eliminaría este desequilibrio y permitiría una asignación de bebés y niños lejos de los padres que no quieren o no se pueden preocupar por sus hijos, y hacia los padres adoptivos que desean profundamente a esos niños. Todos los implicados, los padres naturales, los niños y los padres de acogida que los adquieren, estarían mejor en este tipo de sociedad. En la sociedad libertaria, entonces, la madre tendría el derecho absoluto sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, a realizar un aborto, y tendría la propiedad fiduciaria de sus hijos, una propiedad limitada solo por la ilegalidad de agredir a sus personas y por el derecho absoluto a huir o abandonar el hogar en cualquier momento. Los padres podrían vender sus derechos fiduciarios sobre los hijos a cualquiera que deseara comprarlos a cualquier precio mutuamente acordado. El estado actual de la ley de menores en los Estados Unidos podría señalarse es en muchos aspectos casi al reverso de nuestro modelo libertario deseado. En la situación actual, tanto los derechos de los padres como los de los niños son sistemáticamente violados por el Estado. En primer lugar, los derechos de los padres. En el derecho actual, los niños pueden ser arrebatados a sus padres por adultos externos, casi siempre el Estado, por diversas razones. Dos motivos, el maltrato físico por parte del progenitor y el abandono voluntario son plausibles, ya que en el primer caso el progenitor agrede al niño y en el segundo el progenitor abandona voluntariamente la custodia. Sin embargo, hay que mencionar dos puntos. Uno, que hasta hace pocos años los padres gozaban de inmunidad por decisiones judiciales respecto a la responsabilidad civil ordinaria en caso de agresión física a sus hijos. Afortunadamente, esto se está remediando ahora. Y dos, a pesar de la publicidad que se da al síndrome del niño maltratado, se ha calculado que solo el 5% de los casos de maltrato infantil implican una agresión física por parte de los padres. Por otro lado, los otros dos motivos para separar a los niños de sus padres, ambos incluidos en la amplia rúbrica de negligencia infantil, violan claramente los derechos de los padres. Estos son no proporcionar a los niños la alimentación, el alojamiento, la atención médica o la educación adecuados y no proporcionar a los niños un entorno adecuado. Debe quedar claro que ambas categorías, y especialmente la última, son lo suficientemente vagas como para proporcionar una excusa al Estado para confiscar casi cualquier niño, ya que es el Estado quien debe definir lo que es adecuado y apto. Igualmente vagas son otras normas corolarias que permiten al Estado incautar a los niños como desarrollo óptimo, no está siendo promovido por los como
Igualmente vagas son otras normas corolarias que permiten al Estado incautar a los niños cuyo desarrollo óptimo no está siendo promovido por los padres, o cuando el interés superior del niño, de nuevo todo definido por el Estado, es promovido por ello. Algunos de los casos recientes servirán de ejemplo de la amplitud con la que se ha ejercido la facultad de incautación. Bueno, siento mucho haber acabado de forma tan abrupta, pero ya estaba harto, llevaba más de un cuarto de hora leyendo esa sarta de majaderías. A mí me lo parecen, y voy a razonar porque me parece una sarta de majaderías todo esto. Además de ser unas cosas absolutamente inhumanas, si se pusieran en práctica estas ideas, el mundo se iba a la porra, no voy a decir la palabra. Y por ahí veréis, bueno, ya lo veremos en el siguiente capítulo porque yo ya he quedado agotado. Y entonces ya sabéis que lo voy haciendo poco a poco. Así que en el próximo capítulo iremos viendo cada uno de los conceptos que hay ahí mezclados y iremos haciendo la crítica del texto. ¿Vale? Por ahora ya no puedo más. Así que lo publico tal como está y esperadme en el próximo capítulo. Los de iVoox lo veréis todos juntitos. Todo juntito porque ahí, en el podcast, en lo que solo es audio de iVoox, priman más los capítulos largos y tal, así que tardan un poquito más en hacerse. Pero mientras tanto, vosotros, los de YouTube, pues ahí tenéis el primer capítulo, ¿vale? Pues allá vamos. Esperadme hasta, no sé, supongo que mañana lo publicaré. ¡Hala!